El secreto no está en el dinero, está en la mente que lo crea. Porque el dinero, esa ilusión tangible que el mundo persigue con hambre, no es causa, sino consecuencia. Y las consecuencias, como las sombras, solo existen porque algo sólido proyecta su forma. Ese algo es tu mentalidad. Imagina por un instante el universo antes del primer pensamiento. Silencio. Nada se mueve, nada existe, hasta que una idea cruza el abismo. La idea es la semilla de toda creación. El pensamiento es la materia prima del destino. Y cuando un hombre o una mujer aprenden a gobernar esa energía invisible, el mundo físico se inclina ante ellos. Napoleon Hill lo comprendió tras estudiar a los titanes del éxito. Edison, Ford, Carnegie, Rockefeller. No buscaba su fortuna, buscaba el patrón mental detrás de ella. Descubrió algo que pocos se atreven a aceptar. La mente es una fábrica de realidades. Cada pensamiento sostenido con fe se convierte en sustancia. Cada creencia arraigada se transforma en acción. Y cada acción persistente construye un destino. Nada en el universo es tan poderoso como una mente entrenada. El dinero, las oportunidades, los contactos, los recursos, todos ellos gravitan naturalmente hacia quien domina su pensamiento. Y sin embargo, el hombre común corre detrás del dinero como si fuera un fantasma que huye. Lo persigue, lo fuerza, lo mendiga. No comprende que el dinero no llega por la búsqueda desesperada, sino por la transformación interior. Porque el dinero no se persigue, se atrae, y lo que lo atrae no son las manos, sino la mente. Hill lo explicó de forma sencilla pero brutal. La pobreza no nace de la falta de dinero, sino de la falta de pensamiento. Si piensas en escasez, el universo te dará razones para tener miedo. Si piensas en abundancia, el universo se reorganiza a tu favor. Esa es la alquimia mental, el arte de convertir pensamientos en resultados. Pero cuidado, no es pensamiento vacío, no es positivismo superficial, es pensamiento respaldado por fe, disciplina, acción y propósito. La mente sin propósito es un barco sin timón. La mente con propósito es una fuerza imparable. Todo cambio verdadero comienza con una decisión interna. El mundo no se mueve hasta que tú te mueves dentro de ti. El universo entero responde al eco de tu convicción. Tu entorno, tu salud, tus relaciones, tu prosperidad. Todo es el reflejo de tu diálogo interno. El error de la mayoría es querer cambiar los frutos sin tocar la raíz. Quieren cosechar abundancia mientras siembran duda. Desean éxito mientras alimentan pensamientos de derrota. Buscan libertad, pero piensan como esclavos del miedo. Y entonces se frustran, culpan al gobierno, al sistema, al jefe, al destino. Pero el único enemigo que bloquea la abundancia es la mentalidad limitada. Hill decía: no esperes que las circunstancias cambien hasta que tú cambies. No esperes un milagro externo si no has encendido el fuego interno. Porque la ley de la mente es exacta. Atraes lo que eres, no lo que deseas. Deseo sin creencia es aire. Creencia sin acción es humo. Acción sin propósito es ruido. Pero deseo más creencia, más acción, igual a destino. Cuando esa fórmula se enciende, nada puede detenerte. Es entonces cuando el universo se alinea, cuando las oportunidades aparecen donde antes solo había obstáculos, cuando las puertas se abren sin haberlas tocado, cuando el dinero llega como consecuencia natural, no como obsesión. Pero no basta con creer. La fe sin trabajo es ilusión, y el trabajo sin dirección es desperdicio. Por eso Hill hablaba del poder del propósito definido. El propósito es la brújula que le da dirección a tu energía. Sin propósito, tu poder se dispersa. Con propósito, tu mente se vuelve un rayo láser que corta el caos. Pregúntate: ¿qué quiero crear? ¿A quién quiero servir? ¿Qué legado quiero dejar cuando ya no esté aquí? No busques solo dinero, busca significado. Porque el dinero puede darte comodidad, pero solo el propósito te dará plenitud. El dinero puede comprarte tiempo,
pero solo el propósito le da valor a ese tiempo. Y cuando tu propósito y tu mentalidad se funden en una sola dirección, el universo no tiene alternativa. Debe responder. Así funcionan las leyes mentales que Hill descubrió. No son místicas, son exactas. La mente enfocada es una fuerza cuántica que dobla la realidad. Y cuando la mentalidad se alinea con el propósito, aparece el siguiente elemento: la disciplina. La disciplina no es castigo, es amor en acción. Es la prueba tangible de que crees en ti. Hill afirmaba que la persistencia es el punto de inflexión entre el deseo y la realidad. Muchos tienen deseo, pocos tienen persistencia. Los que la tienen transforman el mundo. La disciplina no se mide en días de inspiración, sino en días de cansancio. No se trata de lo que haces cuando todo sale bien, sino de lo que haces cuando nada sale bien. Allí es donde el éxito se decide, donde los imperios nacen o mueren, donde el soñador se convierte en creador. La disciplina es la frontera invisible que separa a los soñadores de los realizadores. Es la alquimia que transforma la intención en legado. Cada paso que das, incluso cuando nadie te ve, es una declaración al universo: estoy listo. Y el universo, tarde o temprano, responde. Pero no confundas la disciplina con la rigidez. No es una cárcel, sino un canal. El agua no pierde su naturaleza por fluir dentro de un cauce, simplemente se dirige con propósito. Así es tu mente cuando la sometes a la dirección consciente. La libertad no está en hacer todo lo que quieres, sino en saber exactamente hacia dónde vas y comprometerte a llegar. Hill lo enseñó a través de cientos de historias reales. Cada gran fortuna, cada imperio, cada descubrimiento, nació de una idea mantenida con fe, nutrida por la acción y defendida con disciplina. El fracaso no es más que el disfraz del éxito que todavía está madurando. Y la disciplina es la paciencia que le permite florecer. Cada golpe del cincel en el mármol es un acto de fe. Nadie ve la escultura completa, pero el escultor la ve en su mente. Así debes ver tú tu destino, invisible aún para los ojos, pero nítido para tu visión interior, porque solo quien ve antes de ver logra lo imposible. El mundo está lleno de personas que esperan condiciones perfectas. Esperan motivación, apoyo, recursos, suerte, y mientras esperan los días se desvanecen, pero los que cambian la historia no esperan. Actúan en medio del caos, usan la incertidumbre como martillo, y del ruido forjan propósito. Esa es la filosofía de Hill. Piensa, cree, actúa y persiste. Y si te mantienes fiel a ese ciclo, inevitablemente cosecharás lo que siembras. El fracaso, decía él, no existe como castigo, sino como instrucción. Cada caída lleva en sí una lección codificada, y si aprendes a leerla, cada pérdida se transforma en capital invisible. La sabiduría no se mide en lo que ganas, sino en lo que comprendes. Resiliencia, esa palabra tan pequeña y tan infinita, Hill la vivió. Antes de escribir sus libros, fracasó innumerables veces. Fue rechazado, ignorado, quebrado económicamente, pero no renunció, porque entendió que la adversidad no viene a destruir, sino a revelar quién eres realmente. El fuego prueba el oro, la presión forma los diamantes, y la vida prueba la fe. Cuando la mente se enfrenta a la dificultad, tiene dos caminos: rendirse a la queja o despertar su poder oculto. Y solo quien elige el segundo camino se convierte en creador. Cada derrota es una lección disfrazada. Cada crisis es un espejo que te pregunta: ¿realmente quieres esto? Y si respondes con acción, la puerta se abre, porque la mente, al igual que el músculo, crece con resistencia. Hill descubrió que el éxito no depende de circunstancias, sino de control mental. Las personas exitosas sienten miedo, frustración y duda igual que tú, pero no permiten que esas emociones gobiernen sus decisiones. Dominan la mente, no al revés. Y esa es la batalla más importante de la existencia humana, la guerra entre la fe y el miedo. No ocurre afuera, sino dentro. El miedo susurra: no puedes.
La fe responde, observa cómo lo haré. Cuando aprendes a dominar ese diálogo interno, te conviertes en arquitecto de tu realidad. El dinero llega, las oportunidades aparecen, las relaciones florecen, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Hill lo llamó la transmutación mental del deseo en realidad, un proceso donde lo invisible se vuelve tangible, donde el pensamiento se densifica hasta convertirse en materia. Así que no preguntes, ¿cuándo llegará mi éxito? Pregunta, ¿cuándo me convertiré en la persona capaz de sostenerlo? Porque la vida no te da lo que pides, te da lo que eres capaz de sostener con tu mente y tu carácter. El dinero cuando llega sin mentalidad, destruye, pero cuando llega como consecuencia del propósito, edifica. Por eso Hill insistía, el secreto no es acumular, sino merecer, porque la verdadera riqueza es expansión, no posesión, y quien se expande interiormente, inevitablemente atraerá lo que necesita exteriormente. No persigas el éxito, conviértete en él. No busques abundancia, vívela primero en tu mente. No corras detrás del dinero, haz que el dinero te siga. Y cuando llegue, porque llegará, úsalo como herramienta para multiplicar el bien, no como un trofeo para alimentar el ego. Porque la riqueza más grande es la que transforma vidas, comenzando por la tuya. El dinero es energía, y la energía fluye donde la atención permanece. Si tu mente está en la carencia, la energía se drena. Si tu mente está en la creación, la energía se multiplica. Por eso Hill repetía que la riqueza comienza con un estado mental. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo piensas. Así, cada día, cada pensamiento, cada palabra, está creando tu destino financiero. No es magia, es causa y efecto. Tus pensamientos son causas, tu realidad es el efecto. El reto es este. ¿Tienes el coraje de observar tus pensamientos? De reconocer cuáles te impulsan y cuáles te detienen. Porque el cambio comienza cuando decides pensar diferente, aunque el mundo aún no te dé razones para hacerlo. El verdadero poder no está en la fuerza, ni en los contactos, ni en la suerte. Está en la capacidad de dominar el propio pensamiento. Hill decía que la mente humana puede ser el amo más sabio o el esclavo más peligroso, dependiendo de quién la gobierne. Y es allí donde el destino se bifurca. Unos eligen pensar por sí mismos, otros permiten que el mundo piense por ellos. La mayoría vive repitiendo ideas ajenas. Creen lo que la multitud cree. Desean lo que la publicidad les enseña a desear. Temen lo que la sociedad les ordena temer. Pero el hombre que se atreve a observar su mente, a cuestionarla, a entrenarla, se convierte en su propio arquitecto. Ese es el punto donde nace la libertad real, cuando ya no eres víctima de tus pensamientos, sino el autor de ellos. Napoleon Hill no hablaba de magia, hablaba de causa y efecto, de comprender que cada emoción y cada palabra interior crean un eco en la realidad. El universo, decía, responde a la vibración dominante de tus pensamientos. No puedes atraer prosperidad desde la escasez, ni paz desde el miedo. Solo atraes aquello que refleja tu estado interno. Por eso, antes de buscar riqueza, busca coherencia. Antes de pedir abundancia, limpia el ruido mental. Porque si tu mente está dividida, tu destino también lo estará. Y si tu fe vacila, tus resultados temblarán con ella. El éxito, según Hill, no es una casualidad. Es una ciencia, una fórmula mental donde los pensamientos son la semilla, las emociones el agua, la acción el sol y la fe el aire que lo mantiene todo vivo. Sin uno de esos elementos, el fruto se marchita antes de nacer. Cada logro es el resultado de una mente que decidió creer antes de ver. Y eso exige coraje, porque el mundo siempre duda del que se atreve a soñar más allá de lo visible. Pero el que espera pruebas para creer, nunca crea nada. Solo los visionarios entienden que la fe precede a la evidencia. Hill observó a cientos de hombres que alcanzaron la cima y descubrió que todos compartían una misma costumbre invisible,
la autosugestión consciente. Se repetían frases poderosas hasta grabarlas en su subconsciente, moldeando su fe como un escultor moldea el mármol, porque el cerebro no distingue entre realidad e imaginación, solo obedece a lo que se repite con convicción. La mente, al fin y al cabo, es el taller del alma, y cada pensamiento sostenido es una herramienta que puede construir o destruir. Por eso Hill insistía en alimentar la mente con imágenes de éxito, con visiones de propósito, con ideas de valor, porque lo que imaginas hoy será el mundo que habitarás mañana. El propósito, decía Hill, es la brújula del alma. Sin propósito, el hombre gira en círculos, persigue metas que no le pertenecen, acumula cosas que no llenan el vacío. Pero cuando encuentra su propósito, todo se alinea. Las dudas se transforman en dirección, los tropiezos en lecciones, y cada fracaso se vuelve parte del camino. El propósito no se busca fuera, se descubre dentro. Está en la intersección entre lo que amas, lo que sabes hacer y lo que el mundo necesita. Y cuando lo hallas, el trabajo deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión del alma. Hill enseñaba que el propósito debe ser claro, escrito, visualizado, sentido. Debe tener forma, olor, textura, porque la mente necesita imágenes, no solo palabras. Cuando describes tu meta con precisión, el subconsciente comienza a buscar los medios para alcanzarla. El universo responde a la claridad con sincronicidad, pero el propósito sin disciplina es una ilusión. La fe sin acción es un sueño sin cimientos, y el pensamiento sin trabajo es solo aire moviéndose en la mente. Hill lo repitió una y otra vez. La acción es la verdadera medida de la inteligencia, porque pensar correctamente es solo el inicio. El poder surge cuando esa visión se convierte en movimiento. La disciplina es el puente entre lo invisible y lo tangible, entre lo que imaginas y lo que puedes tocar. No se trata de grandes saltos, sino de pasos constantes, de mantenerte firme cuando nadie te mira, de avanzar cuando la motivación desaparece. La constancia es la alquimia del éxito, transforma el pensamiento en realidad. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por rendirse justo antes del milagro. Hill lo llamaba el síndrome de los 3 pies del oro. Personas que abandonan una mina sin saber que la riqueza estaba a pocos golpes de distancia. El éxito siempre exige un precio, pero la mayoría no está dispuesta a pagarlo. Y ese precio es la persistencia. La diferencia entre el que triunfa y el que fracasa no está en la suerte, sino en la resistencia, en la capacidad de mantenerse fiel al propósito cuando todo parece derrumbarse. Hill enseñaba que los fracasos son solo travesías temporales destinadas a probar la fe, y que cada adversidad lleva dentro una semilla de igual o mayor beneficio. Nada grande se construyó sin dolor, nada eterno nació sin duda, pero quien es capaz de resistir el fuego de la prueba, se purifica. El éxito no es una llegada, es una transformación, y la riqueza, cuando nace de esa transformación interior, nunca se pierde. Cada derrota tiene un propósito oculto. Cada caída lleva dentro una semilla que, si se cultiva con fe, florece en sabiduría. Napoleon Hill lo aprendió observando a los hombres que fracasaron 1000 veces antes de triunfar, y descubrió que el destino no premia a los más fuertes, sino a los más resistentes, a aquellos que, aún rotos, se negaron a rendirse. Hill decía que el fracaso es un maestro disfrazado. No viene a destruirte, sino a mostrarte lo que aún no entiendes, a señalar los huecos de tu carácter, los rincones oscuros de tu fe, los miedos que aún te gobiernan. Y si eres lo bastante valiente para mirar dentro de esa herida, el fracaso se transforma en una puerta hacia una versión más fuerte, más clara, más despierta de ti mismo. El dolor no es el enemigo, es el fuego que revela de qué estás hecho. Y solo los que atraviesan ese fuego con propósito logran brillar sin consumirse. Hill lo sabía. Los hombres que más han dado al mundo fueron también los que más sufrieron en silencio. Porque el sufrimiento, cuando se canaliza, se convierte en poder creador.
El hombre común huye del dolor. El sabio lo observa, lo entiende y lo convierte en energía. Mientras uno se queja del peso, el otro fortalece sus músculos mentales con él. Y en esa diferencia silenciosa se separan los que avanzan de los que se quedan esperando. Hill decía que cuando la adversidad llega, el 95% se rinde, pero el 5% restante la usa como combustible, porque comprenden que la vida nunca prueba al débil, lo prueba para que se fortalezca. La resistencia es el gimnasio del alma, y cada obstáculo, una oportunidad disfrazada. La mente entrenada no pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué? Esa sola diferencia transforma a la víctima en creador, y ahí está el verdadero secreto. Nada externo puede destruirte si tu mente ha decidido aprender. El dolor no define, refina, pulsa en la oscuridad para que descubras tu luz. Y cuando finalmente la enciendes, comprendes que no perdiste tiempo sufriendo. Estabas forjando carácter. Hill lo llamó el precio de la madurez mental. Aprender a ver más allá de la herida. Pero la mente, incluso la más fuerte, necesita una dirección. La fuerza sin visión se disipa. La energía sin propósito se desperdicia. Por eso Hill repetía que el pensamiento positivo no basta. Debe estar unido a un propósito definido. Sin ese norte, el hombre se convierte en un barco sin timón, navegando según los vientos del azar. Una meta clara tiene poder magnético. Atrae recursos, personas y circunstancias que resuenan con su frecuencia. No es coincidencia, es resonancia. El universo se alinea con quien sabe lo que quiere y está dispuesto a pagar el precio de lograrlo. El propósito actúa como un imán que guía incluso en la oscuridad. Cuando la duda se levanta, el propósito la disuelve. Cuando el miedo grita, el propósito responde. Y cuando todo parece perdido, esa visión interior mantiene viva la fe. Hill solía decir, cada adversidad lleva en sí la semilla de un beneficio igual o mayor. No es solo una frase, es una ley espiritual de evolución. Nada se destruye sin dar a luz algo nuevo, y nada termina sin dejar una lección. El hombre que ha encontrado su propósito no teme al fracaso, porque entiende que cada tropiezo lo acerca más a su destino. Y el que ha dominado su mente no teme al dolor, porque sabe que todo lo que duele también enseña. Esa combinación, propósito y dominio mental, es la verdadera riqueza. El resto, el dinero, los logros, las posesiones, solo son ecos de ese estado interior. Hill lo observó en todos los grandes hombres que entrevistó. Ninguno comenzó con fortuna, pero todos comenzaron con una idea alimentada por la fe, sostenida por la acción, perfeccionada por la adversidad. Y de esa alquimia nació el éxito. El oro que brilla afuera es el reflejo del que arde adentro. Por eso Hill decía, el dinero no atraerá a un hombre de mentalidad pobre, pero la mentalidad correcta atraerá dinero sin esfuerzo, porque la riqueza no se persigue, se produce, y nace cuando la mente se alinea con un propósito y se mantiene firme hasta el final. El destino del hombre se decide en el silencio de sus pensamientos. Allí, donde nadie lo ve, se libra la batalla más importante, la lucha entre la fe y la duda, entre la convicción y el miedo. Y el resultado de esa guerra invisible se proyecta en todo lo que vive. Por eso, cuando Hill hablaba de riqueza, no hablaba de billetes, hablaba de energía mental, del poder invisible que nace cuando piensas en grande, cuando crees en tu visión, incluso cuando nadie más lo hace. El dinero es solo un testigo del dominio mental, una consecuencia, no una causa. El secreto entonces no está en el dinero, sino en la mentalidad que lo crea, porque un hombre con mentalidad rica puede perderlo todo y reconstruirlo desde cero, pero uno con mentalidad pobre puede ganar millones y perderlos en un suspiro. La diferencia no está en lo que tienen, sino en lo que son. Y eso, Hill lo llamó la alquimia del pensamiento, el arte de transformar la mente en la fuente de todo poder, de convertir cada idea en acción,
cada sueño en plan, cada derrota en impulso. La alquimia que convierte el pensamiento en oro. La mente humana es un universo en sí misma. Cada pensamiento, cada emoción, cada imagen que albergas es una estrella que brilla en tu cielo interior. Napoleon Hill enseñaba que no hay límites más allá de los que tú mismo aceptas. El hombre que comprende esto se convierte en un creador, un alquimista de la realidad, un arquitecto de su propio destino. No se trata de magia ni de azar. Se trata de dominio absoluto sobre tu mente, de entrenarla hasta que el miedo sea solo un susurro lejano y la duda un espectro que no puede tocarte, porque quien domina sus pensamientos no teme al mundo, lo observa, lo moldea y lo transforma. Hill repetía: lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Y no hay frase más poderosa, porque resume la verdad esencial. Todo logro comienza en la convicción interna. Antes de que Edison iluminara el mundo, su mente ya veía la luz. Antes de que Ford moviera autos por millones, su mente ya los había producido. Antes de que Carnegie construyera imperios, su mente ya era rica. El secreto no está en el dinero, ni en los contactos, ni en la suerte. Está en la mentalidad que lo produce. Esa mentalidad nace de la disciplina, se alimenta de propósito y se fortalece con la adversidad. Es una energía invisible que todo lo transforma. El dinero, la fama, la influencia, son solo reflejos, sombras proyectadas por la luz interior de la mente concentrada. Cada gran hombre que Hill estudió había aprendido algo fundamental. La riqueza verdadera comienza en el interior. Y no hablo de virtudes abstractas, sino de un entrenamiento constante. Pensamiento positivo combinado con acción decidida, visión clara y fe inquebrantable. Esa combinación es la piedra filosofal de los tiempos modernos. Cuando miras a un hombre exitoso, no veas el coche, la casa o el título. Mira primero su mente, la paciencia que cultivó, la persistencia que sostuvo, el coraje que no abandonó. Ahí reside el verdadero poder. Ahí está el origen de la abundancia. La resiliencia se vuelve una segunda naturaleza. El fracaso ya no paraliza, se convierte en impulso. El dolor ya no limita, se convierte en enseñanza. Cada obstáculo se transforma en un peldaño hacia la cima. Y así, poco a poco, el hombre forja no solo riqueza, sino carácter, visión y legado. Hill enseñaba que nadie puede escapar de sí mismo. Si tu mente es pobre, tu mundo será pobre. Si tu mente es rica, tu mundo se enriquece. El dinero, la salud, el éxito, las relaciones, todo fluye desde la mente disciplinada y enfocada. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de ley mental. Cada pensamiento es una semilla, cada emoción es agua, cada acción, el sol que hace crecer la idea. Y la fe es el aire que mantiene todo vivo. Si cultivas este jardín interior con cuidado, no hay sequía externa que pueda marchitarlo. No hay tormenta que pueda destruirlo. La mente entrenada se convierte en un templo, y todo lo que toca se transforma. El hombre que comprende esto camina con una seguridad invisible. Nada lo intimida, nada lo desvía, porque su brújula no está en la aprobación ajena ni en la fortuna momentánea, sino en la convicción profunda de que su pensamiento es creador. Hill afirmaba que los sueños no tienen fecha de caducidad, que cada fracaso es un paso, cada dificultad una lección, cada duda un llamado a fortalecer la fe. Y quien lo entiende, no se rinde, no negocia su visión, no permite que los ecos de la mediocridad apaguen su luz. El universo responde a la claridad de la mente. Hill lo llamaba la ley de la atracción consciente. Lo que sostienes con emoción y propósito regresa a ti en forma de realidad. No hay magia, solo coherencia.
no hay suerte, solo ley natural del pensamiento y la acción. El hombre que ha descubierto esto ya no teme perder, ni al fracaso, ni al dinero, ni a la opinión de los demás, porque sabe que nada puede tocar lo que reside en su mente y su corazón, y que todo lo que imagina, cree y actúa, inevitablemente florecerá. El dinero, la fama, el poder, todo es un reflejo de la mente. No es lo que posees, sino cómo piensas. Hill lo decía claramente. La riqueza no llega a quien espera, sino a quien cree y actúa. Y ahí está el secreto final. No basta con imaginar, ni desear, ni soñar. Debes convertir el pensamiento en acción, la visión en disciplina y la fe en realidad palpable. Cada minuto que dedicas a dominar tu mente, a sostener tu propósito, a aprender del dolor, te acerca más a la vida que mereces. Cada hora de acción enfocada es un ladrillo en el edificio de tu destino. Y cada pensamiento dirigido con claridad y emoción es oro puro que transforma tu mundo. Hoy, el secreto ya no es un misterio. No está en el dinero, ni en el talento, ni en la suerte. Está en ti, en tu mente, en tu capacidad de creer, imaginar, perseverar y crear. El oro que buscas afuera solo será real cuando brille primero dentro de ti. Hill nos legó esta verdad eterna. La mente es el verdadero motor del universo humano. Quien la entrena, la protege y la dirige con propósito, nunca estará perdido. Nunca será pobre, ni débil, ni derrotado. Porque el hombre que ha dominado su mente ha conquistado todo.